Muy bien, los invitamos a que participen de ese programa La Noche a través de las cuentas de Twitter que aparecen en la parte inferior de nuestra pantalla. Ustedes pueden opinar también utilizando el hashtag #LaNocheMatador. Y respondiendo a la siguiente pregunta, ¿usted cree que en Colombia las autoridades están tomando en serio la gravedad que representan las amenazas en redes sociales? Más adelante estaremos leyendo sus opiniones. Voy a saludar a mis panelistas en esta primera parte del programa La Noche. Está con nosotros Pedro Vaca Villarreal. Él es el director ejecutivo de la Fundación para la Libertad de Prensa, FLIP. Bienvenido al programa La Noche, Pedro. Muchas gracias, Jefferson, por la invitación y un saludo a mis colegas de panel. En nuestros estudios de NTN 24 está Iván Cancino, reconocido y prestigioso abogado colombiano, columnista y profesor de la Universidad Externado de Colombia. Bienvenido a La Noche. Gracias, Jefferson. Un saludo a la audiencia, a mis compañeros de programa. Voy a comenzar con usted, Pedro. Quiero conocer su impresión, no solamente sobre lo que deja de manifiesto esta amenaza en contra de este caricaturista colombiano, en contra de Matador, sino también sobre la respuesta, la insólita e increíble explicación que ha dado la persona que emitió esta amenaza a través de Twitter y que en este momento pide disculpas, pero dice que no, que él realmente no busca atentar contra la vida de Matador. ¿Qué opina usted? Bueno, Jefferson, aquí hay un asunto que es clave, y es que este es un país que se acostumbró a amenazar a otro por cómo se expresa y lo que dice. Usted mismo, muchos otros periodistas conocen la cantidad de amenazas y agresiones a las que son sometidos como consecuencia de su trabajo. Y es un país que es intolerante a la crítica. Este usuario de Twitter, militante del Centro Democrático, hasta donde entiendo, hasta la expulsión del día de hoy, fue una persona que cometió un delito, que transgredió lo que, digamos, pasó de lo que podría ser considerado una crítica a afectar la libertad de expresión. Y sobre eso Matador hace algo que hacen muchos periodistas en Colombia, y es autocensurarse. La autocensura es un mecanismo de autoprotección donde el principal sacrificado es la audiencia, es la sociedad, porque en condiciones adversas de amenaza por lo que uno publica, pues a veces se prefiere dejar de publicar. Abogado Iván Cancino, ¿qué opinión tiene usted de las respuestas que dio la persona que en este momento es acusada de haber emitido esas amenazas? Él asegura que se sobredimensionó la noticia y que, pues, pese a que pide perdón, él en ningún momento estaba buscando instigar de ninguna manera a este comunicador. No, yo creo que sí. La conducta es grave y las excusas tienen que ser aceptadas, pero no eliminan una responsabilidad que tiene que tener la persona que emite esa incitación a la violencia. Esa incitación a la violencia viene en un mensaje en el que todo el mundo lo entendió como lo debió entender. Y no es una referencia a un profesor, sino es una referencia a un apellido que causó terror y mucha violencia, y es una manifestación de que lo tenía que callar y callarlo de qué manera. Y eso obviamente provoca muchas reacciones que pueden afectar directa o indirectamente la integridad y la libertad de expresión de Matador y de muchas personas. En lo que sí debo ser claro es que no todos los problemas los puede resolver el derecho penal. El tipo establecido de amenazas para mí no encuadraría acá, pero no significa eso que no sea grave y que no tenga que haber una respuesta. Es ahí donde tenemos que mirar cuáles son los vacíos que hay y si vale la pena que el derecho penal responda a esas circunstancias, porque yo creo que con la lentitud y la saturación del proceso penal no encontraríamos una respuesta, y no podemos privilegiar a una persona reconocida que es amenaza frente a cada persona que está amenazada cuando da una opinión en Twitter. Yo creo que hay medidas de derecho administrativo, de derecho policivo, y creo que es hora de dar un debate desde lo jurídico y desde lo de política criminal para establecer cómo dar una respuesta a esta clase de ataques. Y lo primero que yo celebro y aplaudo es que la sanción social fue muy fuerte. Y esa sanción social yo creo que es un primer castigo y un primer paso para que las personas midan sus palabras cuando opinan y amenazan y ponen en peligro a una persona. Así que las excusas no son un eximente de responsabilidad, pero por lo menos generan un mensaje de arrepentimiento, y debe empezar un debate que ya estamos en mora de dar frente a cómo se debe proteger y castigar este tipo de comportamientos. Pedro, el abogado Cancino plantea un punto bien interesante,
y es cómo atacar o cómo enfrentar el crecimiento de estas amenazas, de esas instigaciones que se están presentando en Internet. A juzgar por lo que está sucediendo, uno creería, Pedro, que los ciudadanos, o por lo menos los internautas, consideran que es menos grave amenazar de muerte a alguien por Internet que hacerlo de manera directa. ¿Cómo cree usted que debe enfrentarse este tipo de amenazas? Bueno, Jefferson, yo creo que, y coincido plenamente con el doctor Cancino, uno podría plantear dos escenarios, uno que es indeseable y que lamentablemente creo que es la regla en Colombia, y es el escenario de permisividad. Es decir, es común que en Colombia amenacen no solo periodistas, sino toda suerte de liderazgos públicos, sociales, y solo para darles una cifra, en Colombia el año pasado amenazaron a 129 periodistas, y no existe una sanción judicial, bien sea, pero tampoco ha existido, o muy pocas veces, como en el caso de Matador, sucede esta sanción social. Yo un poco lo que creo es que hay un nivel muy alto hay una sensación por parte de los usuarios de distintas plataformas en redes sociales de la impunidad de este tipo de actuaciones. Y ahí lo que me parece más importante es, incluso a uno en medio de tanta adversidad y en medio de lo difícil de estas condiciones, le saluda y felicita que haya líderes públicos que hagan llamamientos a respetar la libertad de prensa, a rechazar la censura y la violencia, pero también creo que hay que poner un espejo retrovisor, Jefferson, sobre que hay liderazgos públicos que han sido permisivos con esto, a los cuales incluso se les puede atribuir lo que está pasando hoy como una consecuencia de procesos de estigmatización a periodistas. Pues permítame, voy a saludar a uno de los protagonistas de la noticia. Quiero integrar a esta hora a Julio César González, a Matador, al caricaturista del diario El Tiempo, con quien hoy nos solidarizamos como equipo periodístico ante estas amenazas de las cuales ha sido objeto en los últimos días. Matador, bienvenido al programa La Noche de NTN 24. Jefferson, buenas noches y un saludo a todos los seguidores. Matador, lo primero que quiero conocer es cómo recibe usted la explicación que ha dado ante los medios de comunicación la persona que emitió estos ofensivos trinos. Él asegura que en ningún momento se tratan de amenazas, le pide perdón, dice que lo va a invitar a usted a un acto público para ofrecerle esas disculpas, pero ratifica que según él no hay ninguna amenaza. Bueno, yo creo que aquí hay algo más grave que eso, porque según la unidad de delitos informáticos, el señor ya había amenazado a varios periodistas antes con trinos incluso más ofensivos. Entonces yo creo que lo que hay tipificado aquí es un delito. Entonces usted no puede ir por la vida o por las redes sociales amenazando y que no pase nada. Porque de todas maneras, detrás de una amenaza, así sea soterrada o sea explícita, estamos en un país violento como Colombia, y el solo hecho de colocar ese trino ya pone a valer mi cabeza, ¿sí me entiende? Entonces, con todo lo que eso implica. Entonces, siempre se le viene a la mente el asesinato de Garzón, siendo Garzón 1000 veces más talentoso. Entonces ese tipo de cosas en Colombia ya han sucedido. ¿Y qué ha pasado con Garzón? Total impunidad. Entonces, y lo que decía el compañero ahorita ahí, eso hizo carrera en algunas cabezas políticas y principalmente en Álvaro Uribe Vélez en estigmatizar a las personas o a los periodistas que lo investigan o que piensan diferente que él. Matador, la persona que emitió esos trinos en contra de su integridad, tal y como usted lo denunció en las redes sociales, asegura que esa noticia se sobredimensionó por parte de los medios de comunicación. ¿Qué opina usted de esa defensa y también de ese pensamiento que hay en muchos colombianos de que este tipo de trinos son completamente inofensivos? No, de ninguna manera. No estamos en Suiza, estamos en Colombia, que es un país violento y con muchos actos criminales, actores criminales difuminados por todo el país. Entonces, esto no es que sea una chance, esto es en verdad una amenaza de muerte. Entonces, no es que sea sobredimensionado amenazar a un periodista.
usted imagina, hay periodistas en las regiones que es la soledad de vivir amenazados por grupos paramilitares o guerrilla o lo que sea, delincuencia común. Entonces, esto es delicado y esto, yo tengo mi pensamiento y mi criterio, pero esto ya lo tiene que solucionar son los entes de investigación, la Fiscalía, la Procuraduría, no sé. Matador, él también plantea un encuentro público con usted para ofrecerle perdón y disculpas de manera pública. ¿Usted estaría dispuesto a reunirse con él? No. De ninguna manera porque esto no es solamente mi persona. Hay casos de periodistas amenazados y que no son tan visibles. Entonces no, de ninguna manera no acepto eso, no, porque realmente lo que se vive, lo que vive en la última semana es terrible, no, llevo más de un mes recibiendo ataques del Centro Democrático y ya se volvió una cosa loca. Matador, acá en los trinos que nos llegan de nuestros televidentes, ellos califican de injustificable cualquier tipo de amenaza que haya en contra de cualquier colombiano, de cualquier periodista, inclusive cuestionan lo que le ha sucedido a usted. Pero también dicen que usted ha hecho unos trinos y unas ofensas muy fuertes contra el Partido Centro Democrático. ¿Qué opina de ese argumento? Es que la cuestión está en eso. Yo soy un caricaturista y ellos exigen que el caricaturista debe ser políticamente correcto y debe guardar ciertas normas, lo que sería colocarle una mordaza al humor. Entonces, que es como si que ellos me dijeran a mí qué debo dibujar y qué no. Yo lo que realmente dibujo es el acontecer político nacional. Y en ese sentido y en esas ideas, obviamente soy crítico y he sido crítico de los gobiernos de Álvaro Uribe desde hace mucho tiempo, como soy crítico del gobierno de Santos, de todos, que realmente utilizan al candidato Duque para lavar su mala imagen, mostrando una persona incólume, pues, un tipo joven, honesto, pues. Entonces, ¿quién está detrás de Iván Duque? Álvaro Uribe Vélez, está Ordóñez, que es un peligro, y están todos los politiqueros de siempre. Y entonces eso es lo que yo trato de desnudar a través de la figura del cerdito, que es lo que los mantiene como muy enardecidos que yo utilice la figura del cerdito. Y realmente la figura del cerdito no me la inventé yo, fue a partir de la idea de un meme y cobró fuerza y la gente ya lo relaciona, eso es el poder de la imagen. Matador, ¿usted qué espera de la justicia en este momento? Ya la Fiscalía ha dicho que va a llegar hasta las últimas consecuencias para establecer, o por lo menos para que este tipo de actos no se vuelvan a cometer y específicamente para investigar los alcances que tiene esta amenaza. ¿Usted qué espera de la justicia en este momento? Que actúe. Es lo único, que actúe en consecuencia para lo que sirve la justicia. Pues no es nada personal con el señor, pero sí lo que cometió. Pues es un delito tipificado. Pues Julio César González, Matador, caricaturista del diario El Tiempo de Colombia, le agradecemos que haya estado con nosotros, toda la solidaridad de parte de este equipo periodístico, de parte de nuestra directora Claudia Gurizati, un rechazo total frente a cualquier amenaza que en este momento se presente contra la libertad de expresión, y más aún cuando son estas amenazas a través de las redes sociales que cada vez son más repetitivas. Muchas gracias, Matador. Jefferson, un abrazote. Abrazo, Matador. Iván Cancino, abogado, ¿qué delito se puede configurar acá? Mire, ese es el problema, y le voy a poner un contexto. No solo es la amenaza contra periodistas por redes sociales, sino un flagelo que sufre el país es las amenazas que se presentan en la violencia intrafamiliar y que al no pararle la atención generan después maltratos o muerte. El esposo, en el 99% de los casos hombre y en alguno muy pequeño la mujer, va y amenaza y le dice a su pareja: la próxima vez que la vea la voy a matar. Se presenta la denuncia y no alcanza la tipicidad porque el tipo penal es demasiado etéreo, es demasiado ambiguo.
Entonces ahí es donde yo le digo que ese debate tiene que servir para que esos casos de amenaza que terminan de verdad en una materialización, la justicia pueda responder y desde el punto de vista penal. Pero hoy en día es muy difícil que se pueda tipificar. No estoy diciendo que sí o que no, pero fíjese que desde la violencia intrafamiliar que la mujer pide ayuda y la policía muchas veces o la fiscalía le dice ahí no puedo porque no se ha configurado. Por eso yo hablo de un gran debate sobre cómo tipificar de una manera más correcta, de darle un tipo penal específico. Yo soy enemigo de crear tipos penales. Creo que el derecho penal no es la solución a los problemas del país, pero en este momento que hay una coyuntura donde la gente piensa que puede hacer lo que quiera por redes sociales, que puede vomitar odio, que puede amenazar, es un momento en que de manera de política criminal tenemos que reaccionar también desde el punto de vista penal. Pero yo creo que desafortunadamente en este caso va a ser muy difícil tipificarlo penalmente, pero sí hay acciones de policía, sí hay cauciones, sí hay multas, es decir, la justicia sí puede reaccionar frente a este tipo de personas. Y yo creo que todas las personas que critican o que le dicen a Matador o a cualquier caricaturista están equivocados. Desde los tribunales europeos de derechos humanos han manifestado que la sátira es absolutamente libre de cualquier censura. Es decir, una persona que hace sátira o que hace humor político no puede ser nunca un sujeto, por ejemplo, de cometer injuria o calumnia. Eso aquí no lo hemos entendido. Y también quiero resaltar que Iván Duque, por ejemplo, nunca se ha quejado de la figura del marrano. Por el contrario, ha celebrado el humor y lo ha respetado y lo ha dicho públicamente. Así que lo que hizo el Centro Democrático de expulsar a esta persona es lo que debe hacer la sociedad, rechazarlo vehemente y enfáticamente, como lo hemos hecho todos los que hemos sufrido, entre comillas, una caricatura de Matador, que uno lo hemos tomado con humor, otros no lo han tomado con humor, pero yo sí defiendo la sátira. La sátira no puede tener ninguna censura y estas amenazas no son poca cosa, pero tenemos que reflexionar de cómo hacer para que se tipifique no solo frente a los periodistas, sino también en los casos de violencia contra la mujer o violencia de género. Pedro, ¿usted cree que en Colombia la indignación y el rechazo frente a este tipo de amenazas es selectiva? ¿Es más fuerte cuando hay una cercanía ideológica con la persona que es víctima de esta amenaza? ¿Se da por igual en todos los casos? Sí, Jefferson, a ver, yo frente a ese punto le puedo decir que conozco de cerca buena parte de las amenazas contra los periodistas en Colombia y a la zozobra y al miedo que generan estas amenazas, no solo en el medio, en los colegas, en las familias, pues muchas veces se suma la soledad, ¿no? Y es cómo lidiar con esa situación en medio de tan poco apoyo. Y yo creo que algo favorable en este caso de Matador es ver precisamente ese respaldo social. Yo creo que, como lo decía el doctor Cancino, tal vez una de las sanciones sociales más potentes que pueda tener este señor que hizo la amenaza es ver casi que a todo un país, o por lo menos unas tendencias en redes sociales diciéndole, un momento, usted, esa amenaza que hizo es algo que no va a tener ese éxito de censura que espera. Ahora, también creo que Colombia es un país en el cual hay una brecha enorme de identidad entre los ciudadanos y los periodistas, y quienes se han encargado de echarle gasolina y distanciar más a los periodistas y a los ciudadanos son los propios políticos. Cuando los políticos dicen este medio es un medio inconveniente o este es un medio, básicamente la estigmatización a los medios de los políticos envía dos mensajes. Uno, quitarle crédito a la labor que hacen los periodistas de informar, de brindar contenidos, de opinar, de dinamizar el debate público, pero dos, intentar cautivar a las audiencias y a los ciudadanos planteando que el gran líder, el gran político es la única fuente de información, y ojo que eso nos lleva a escenarios autoritarios de los cuales tenemos espejos en muchos países de la región. Pues Pedro Vaca, yo le agradezco a usted el tiempo que le ha concedido al programa La Noche en NTN 24. Muchas gracias, Jefferson. Iván Cancino, abogado, columnista, profesor de la Universidad Externado de Colombia y de la Universidad Sergio Arboleda, le agradezco también el tiempo que nos ha entregado el día de hoy. Gracias, Jefferson. Un abrazo. Vamos a marcar una primera pausa a comerciales. Cuando regresemos estaremos ya desde dos ángulos diferentes. Estaremos con el director del diario El Tiempo, con Roberto Pombo, analizando con él desde la óptica periodística cómo impactó a este medio de comunicación y al gremio de periodistas esta amenaza que cada vez es más repetitiva en el trabajo de muchos periodistas. Y también estaremos con el mayor Alex Uriel Durán, quien hace parte del CAI virtual de la Policía Nacional, de la DIJÍN, la forma como las autoridades están enfrentando esta amenaza en las redes sociales. Vamos a una pausa y ya regresamos a la segunda parte de este programa La Noche.
Ya regresamos con La Noche.